Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿de dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Por eso no quisieron hacerle caso, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas enseñando. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Supo que se decía: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Se decía también: es el profeta Elías, y hasta se decía: es un profeta como los antiguos profetas. Pero Herodes, al oír estas cosas, decía: ese es Juan, yo mandé a cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y la había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella, y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: venga, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despida a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron:
¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo dio gracias a Dios, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago, antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada, fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua, pero hizo como que iba a pasar de largo. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde sabían que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos.